nosotros, como integrantes del Consejo Nacional Ejecutivo de la Asociación General de las y los Trabajadores, el maestro Rodolfo Gerardo González Guzmán y secretario general de la CROC. Buenos días, compañeros. De igual manera, se encuentra con nosotros el ingeniero Francisco Hernández Juárez y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Se encuentra con nosotros el licenciado Óscar Moreno Moreno y secretario general de COSER. Se encuentra con nosotros el líder Mauro Arturo Sayún González y secretario general del Sindicato Monte de Piedad. Se encuentra con nosotros la licenciada Imelda Jiménez en representación del Sindicato Mineros. Se encuentra con nosotros también el líder, el secretario general José Carlos Torres García de FENACIP. Por supuesto también nuestro anfitrión es el líder Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC. Como consejeros también del sector obrero ante el Infonavit del Consejo de Administración, el licenciado Fernando Salgado del CTM y nuestro compañero también el licenciado Rafael Salgado de CROC. Tenemos el uso del micrófono. Gracias. Pues muchas gracias compañeros por haber asistido a esta invitación que les hacemos aquí en la CROC con motivo del tema que está ahorita en discusión, que es la reforma a la ley del Infonavit. Entonces, bueno, sobre ese tema pues debemos expresar nuestro punto de vista, nuestra opinión, ¿verdad? Dado que pues las compañeras y compañeros piden, ¿verdad?, que algunos puntos que nosotros tenemos, ¿verdad?, se los hagamos llegar directamente a los legisladores. Entonces, sobre ese tema es lo que vamos a abordar. Y por eso es de que los hemos invitado, ¿verdad?, porque es para nosotros muy importante que la ciudadanía conozca la postura de la AGT, ¿verdad?, sobre la reforma a la ley del Infonavit. Así pues, que muchas gracias, y también a mis compañeros que están presentes. Y pues aquí, en primer lugar, si está de acuerdo, Francisco, pues abordar este tema, ¿verdad?, para lo que hemos invitado a los compañeros de la prensa. Gracias, compañero Isaías. Muy buenos días. Bueno, hemos enviado un oficio a la presidenta firmada por los dirigentes de las diferentes organizaciones solicitándole un encuentro para poder plantearle nuestras preocupaciones en relación a la iniciativa. Por supuesto que no tenemos inconveniente en relación a modificar la ley para mejorar el funcionamiento del Infonavit. Nosotros estábamos preocupados por otro tipo de cuestiones, pero a ciencia cierta nos sorprendió por lo menos el tono de la presentación. Por lo menos yo me enteré por una llamada en el transcurso de la noche de que había sido presentada esa iniciativa y para el otro día en la mañana ya estaba aprobada, lo que pues, me generó mucho desconcierto. Empecé a recibir muchas llamadas de mis compañeros que si eso significaba que los recursos de los trabajadores ya no iban a estar a salvo. La verdad es que pues, empezamos a tener información de cuáles eran los términos de la iniciativa y notamos que venía más en el sentido de modificar su estructura, el diseño de sus órganos de control, y eso pues a nosotros nos genera preocupación. Sí queremos tener acercamiento con el Congreso para poder expresar nuestras preocupaciones,
Pero en principio, cuando menos con la propuesta como la tenemos conocida, no coincidimos en la parte que tiene que ver con la distribución, con la readecuación de sus órganos de control. Por favor. Sí, como dice Francisco, pues estamos preocupados. Desde luego que coincidimos que debe haber una adecuación a la ley del Infonavit. Hubo la reforma constitucional, ahí sí hubo 2 parlamentos abiertos y quedaron de que en la discusión de la ley secundaria nos iban a invitar. Obviamente fue la otra legislatura, pero también oportunamente les mandamos a la legislatura anterior de que nos tomaran en cuenta para la discusión de la ley secundaria y no se nos invitó, ¿verdad? Yo creo que ese derecho, ¿verdad? Pues deben de respetarlo, de que este parlamento abierto o el diálogo pues deben existir, y ahí en ese diálogo pues que nos escuchen nuestro punto de vista, porque bueno, la iniciativa, ¿verdad?, que ya fue aprobada en el Senado, ¿verdad?, la vemos que no está completa. Fíjense ustedes, para tener un crédito hay que tener 1080 puntos. No voy a escribir cuáles son, pero debe quedar contemplado en la ley que ese es un impedimento, ¿verdad?, por lo cual los trabajadores no pueden tener un crédito. Entonces, deben de bajarse. Pero hay renglones y suman 1080 puntos. Y un renglón dice, si la empresa no paga a tiempo, nos castiga, bueno, nos pone ahí 125 puntos, que suman 1080 puntos. No sancionan a la empresa, sancionan al dueño del dinero, que son los trabajadores, cuando deben de sancionar a la empresa porque está trazando de hacer el pago que le quitó de su salario a los trabajadores y que lo tiene que entregar al Infonavit. Esa es una. La otra, el buró de crédito. El buró de crédito también existe ahí. Y cuando un trabajador por X le aparece que no pagó su tarjeta de crédito o de débito, está en buró de crédito, por ese motivo tiene un impedimento para que tenga crédito de Infonavit. Cuando ese dinero que está en el instituto es propiedad de los trabajadores, no es de la banca, no es del comercio. Por lo tanto, ahí consideramos que no debe operar el buró de crédito para las y los derechohabientes del Seguro Social. Y otro tema también que esta ley establece que debe dejarse claro, porque por un lado dice personas trabajadoras. Las personas trabajadoras tendrán derecho a este crédito, a la vivienda, así, así. Y luego por otro lado, las personas trabajadores derechohabientes tendrán derecho a tener crédito. Entonces, ahí manejan 2 términos que confunden. Uno, personas trabajadoras. Y personas trabajadoras son todas y todos. Y en otro dice trabajadores derechohabientes. Y consideramos que debe de existir solamente trabajadores derechohabientes, ¿verdad?, para que tengan derecho al crédito. Porque en esa confusión, ¿verdad?, pues ahí sí tenemos esa preocupación de que, bueno, pues aquí quedó que personas trabajadoras, y personas trabajadoras está en la informalidad formal o informal. Entonces son temas que nosotros queremos plantear. Hay otros temas más. Queremos plantear a las diputadas y a los diputados, ¿verdad?,
¿Por qué? Porque pues hay cosas que nos van a dejar en estado de indefensión, ¿verdad? Así que bueno, pues es algo que queremos nosotros y solicitarles atentamente a las diputadas y a los diputados que nos abran el Parlamento abierto, a los empresarios, abren todos los departamentos de los parlamentos abiertos que quieren. A ellos sí les dan la oportunidad y a nosotros no. Fíjense ustedes, cuando se discutió lo del outsourcing, hubo 157 parlamentos y a nosotros no nos toman en cuenta para esto. Cuando quedaron, obviamente la legislatura pasada, pero es compromiso de los legisladores escucharnos. Eso es lo que queremos. Y estamos totalmente de acuerdo con la presidenta que la gente tiene que tener vivienda, ¿no? Y esta política de vivienda social estamos totalmente de acuerdo, pero también nos deben de escuchar que para tener vivienda social, ¿verdad?, se tiene que tener terreno, y comprar terreno es caro, y prefirió el director anterior invertir el dinero, ¿verdad?, que comprar reserva territorial. Entonces ahora nos enfrentamos con ese tema de que la tierra es cara, pero hay que comprar reserva territorial, ¿verdad?, y tenerla, ¿verdad?, para ahorita y para el futuro, pero tiene que contemplarse también en la ley, y por eso queremos que nos escuchen. Y hay otros puntos más, ¿verdad?, que queremos que los diputados y los diputados nos escuchen, ¿verdad?, y de esa manera que salga más completa la ley, y nosotros, ¿verdad?, daremos lo que las compañeras y compañeros nos dicen, ¿verdad?, queremos crédito, pero pues a mí no me dan crédito porque dicen que yo tengo que trabajar continuamente, comprobar que trabajé continuamente, pero yo he trabajado continuamente en esta empresa, luego me fui porque me pagaban poco, las mujeres se quejan de acoso, de maltrato, de discriminación, pues se van y pierden, ¿verdad?, esa continuidad en el trabajo. Entonces debe de tomarse en cuenta que si trabajó en esta empresa 1 año, 2 años, 3 años, debe de computarse el tiempo trabajado, como pasa en el Seguro Social, y debe quedar establecido en la ley, ¿verdad?, del Infonavit, que no lo tienen. Entonces, por lo tanto, eso es lo que nosotros pedimos, ¿verdad?, de que nos escuchen, que vean, y nosotros nos vamos a llevar toda la información completa, qué es lo que está pasando, por qué no las compañías y compañeros no tienen un crédito de vivienda, no lo han tenido, se ha quedado. Y también por qué, ¿verdad?, las casas que están abandonadas no han puesto a la venta de las compañías y compañeros que necesitan esa vivienda. Así pues que son temas que nosotros pedimos que nos den ese derecho de audiencia, las diputadas y los diputados. Ya les digo, a los patrones piden cualquier cosa y sí, inmediatamente. Fíjense ustedes, aquí termino, lo de las 40 horas. Pidieron parlamento abierto, ahí estamos, y se frenó. Y luego que otro parlamento abierto, ya se frena. Y ahora, bueno, pues ahí quedó parada. ¿Por qué? Porque le hicieron caso a los empresarios, y a nosotros no nos hacen caso. Ojalá que los diputados y los diputados, ¿verdad?, nos den el trato igual, ¿verdad? Somos la gente trabajadora en distintas ramas que hacemos trabajo diario en favor de esta nación, diario. Los trabajadores que proporcionan energía eléctrica, los que transportan a la gente, los que producen el campo, lo de los servicios, los mineros, las maquiladoras, la industria.
quien mueve este país son las trabajadoras y los trabajadores, y pedimos que las diputadas y los diputados tomen en cuenta a las trabajadoras y los trabajadores que mueven este país, y que además las y los trabajadores de este país siempre le han sido leales a México, siempre han sido leales a México, y es por eso que le estamos pidiendo que nos den chance, que nos den la oportunidad de dialogar con ellos. Es el motivo, ¿verdad?, de esta reunión, y también si hay la oportunidad de que la presidenta nos pueda escuchar, sería muy bueno para platicar con ella y bueno, pues aclarar cualquier cosa de que ella tenga alguna duda o alguna opinión también, pero ojalá que nos pudiera escuchar. Nosotros atendemos sus llamados, siempre atendemos sus llamados atentamente, lo hacemos. Ahora que se avecinan las cosas y que pues constantemente está recibiendo opiniones del país vecino, del próximo presidente que va a estar, ¿verdad? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ella, de que México es un país soberano y que se le tiene que respetar, como nosotros respetamos, ¿verdad?, a otros países. En ese tema nosotros estamos con ella totalmente. ¿Por qué? Porque está defendiendo la soberanía nacional, está defendiendo a los mexicanos y los mexicanos, que está preparándose para defender, ¿verdad?, en un momento dado esas, ¿cómo se llama?, deportaciones que tanto se han anunciado. Ahí cuenta con el apoyo del sector de la AGT. Así pues que nosotros estamos siempre atentos, ¿verdad?, a lo que dice la presidenta, y también pues atentamente le pedimos que ojalá que nos pueda escuchar. Ese es el motivo. Muchas gracias. Efectivamente, lo que pretendemos es que exista un diálogo abierto, permanente, con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Efectivamente, cuando se creó el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en 1972, se crea con una estructura tripartita que en su artículo 138 dice: los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones. Entonces, al ser un gobierno tripartita, también está sujeto al convenio 144 de la OIT, convenio que fue ratificado por México en 1978, y de tal forma que para hacer unas modificaciones, pues es importante que esto se maneje de una manera tripartita. Debieron de haber consultado para efecto de poder hacer este tipo de reformas. Si no, de lo contrario, pues se convierte en una reforma de carácter anticonstitucional y principalmente viola el convenio 144 y la recomendación 152 de la OIT. Se modifica ya una corrección por parte del Senado, se hizo una corrección de la integración de la Asamblea General y queda, de acuerdo con el proyecto de reforma de ley, 10 representantes del gobierno federal, 10 representantes de los empleadores y 10 representantes de los trabajadores. Ahí hay una forma equitativa. El Consejo de Administración queda integrado por 12 representantes, 4 por cada sector. Sin embargo, para la Comisión de Vigilancia son 5 integrantes del gobierno, 2 de los empleadores y 2 de los trabajadores, de tal forma que quedamos en desventaja, 5 contra 4 votos. Posteriormente, el Comité de Auditoría, de igual manera, 3 votos para el gobierno federal, 1 para los empleadores y 1 para los trabajadores. Por último, el Comité de Transparencia queda con 5 votos, 3 para el gobierno, 1 para los empleadores y 1 para los trabajadores. Entonces, estos
órganos son de control interno, de supervisar el financiamiento, la vigilancia, la transparencia. Y es aquí a donde se rompe la paridad. También en esta reforma de proyecto de ley le dan facultades amplias al director para que sea el que presida los 6 años el comité de administración. Este comité era rotativo, es decir, se iba rotando en el sector de los empleadores, se rotaba al sector de los trabajadores, se rotaba al sector de gobierno. Ahora no, ahora se pretende que el presidente dure los 6 años de manera permanente, se le concede el derecho de veto, puede vetar decisiones el presidente del Consejo. Y también de alguna otra forma, pues las reuniones del Consejo de Administración eran de carácter mensual, se vuelven de manera trimestral. Entonces, algunas organizaciones estamos considerando presentar una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT para que consulte también si es que el gobierno de alguna manera hizo alguna propuesta para sentar a los sectores y platicar antes esta reforma, que era lo correcto. Cuando se constituye la AGT, cuando nos constituimos en una organización, en la Asociación General de las y los Trabajadores, determinamos impulsar las políticas públicas de este gobierno que fueran en beneficio de la ciudadanía, de la población. Pero también nosotros nos comprometimos con el sector de los trabajadores a defender todo aquello que vaya en su perjuicio, porque es lo natural. Las asociaciones sindicales estamos creadas precisamente para la defensa, estudio y mejoramiento de las condiciones de la clase trabajadora. Y si no lo hacemos de esta manera, el día de mañana, las y los trabajadores nos van a reclamar que no fuimos capaces de defender esas instituciones de carácter social creadas para los trabajadores. Este es un organismo que no es de gobierno, este es un organismo creado para los trabajadores, con cuotas de los empleadores y también en beneficio de los trabajadores. Quieren hacer algo semejante, así lo dijo el Ejecutivo hace un momento, parecido a lo del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero la diferencia es que allá en el Seguro Social hay una aportación mínima del gobierno federal, aportación que no existe en el Infonavit. Entonces, la preocupación de nosotros es que debe existir un diálogo permanente, un diálogo social. Estamos prestos para escuchar al Ejecutivo Federal, estamos prestos para escuchar al Poder Legislativo, pero vuelvo a repetirlo, es indispensable mantener ese diálogo social para no quebrantar el aspecto del órgano del Infonavit y estar dentro del marco de la ley. Esto es lo que podemos expresar. Esta queja se firma no solamente por la AGT, hay más organizaciones de aquí, del Congreso del Trabajo, organizaciones que están dispersas, que están obviamente también pretendiendo defender esta reforma que, si no se hace como debe de ser, podría ser contraproducente para los trabajadores. Termino diciendo que también en la mañanera comentó la presidenta que los salarios de algunos funcionarios son superiores a la presidenta. Pues eso no es lo más justificable para cambiar la estructura de un instituto. No lo considero yo justo ni justificado. Si hay que reducir los salarios, que reduzcan los salarios, pero no con esto voy a darle más facultades al director y voy a restarles vigilancias a los órganos autónomos de un instituto social de los trabajadores. Con esto yo concluyo. Gracias. Buenos días. Bueno, pues primeramente, de verdad, agradecerles a los medios de comunicación que estén aquí, que sean nuestro portavoz, porque pues como vemos, como dicen los compañeros líderes históricos, no hemos tenido esa oportunidad de sentarnos a platicar con nuestra presidenta, con la doctora Claudia Sheinbaum, y pues nos hace un poco de ruido esa visión que ella tiene hacia los líderes sindicales, que nos duele, porque la verdad nosotros como representantes de los trabajadores
lo que hacemos es respaldar y darle el conocimiento a todos los trabajadores que son nuestros socios, para que ellos entiendan cuáles son esos cambios tan significativos que vienen en cualquier iniciativa que sea. Queremos decirle a la presidenta que nosotros hemos conformado esta Asociación General de las y los Trabajadores con el motivo y el objetivo de que seamos escuchados, pero no solamente eso, compañeros y compañeras, sino que también seamos atendidos, tomados en cuenta en cualquier cambio, en cualquier situación. Creo que desde el sexenio pasado con el presidente Andrés Manuel, nosotros estuvimos ahí muy presentes porque teníamos un aliado ahí en la Cámara de Senadores, que era el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, y que desde su comisión trajo tantas iniciativas que todos teníamos un análisis, lo apoyábamos y sabíamos lo que iba a pasar con los trabajadores. En esta ocasión, en realidad nosotros vemos de que está haciendo una reestructuración, pero que la verdad no es equitativa y que la verdad tampoco es democrática. ¿Por qué? Porque pues si bien sabemos que el sindicato de la CTM ha tenido la mayor representación dentro de esta institución que es el Infonavit y que han hecho su trabajo, nosotros hoy hacemos un llamado a la presidenta y decirle que también estamos más sindicatos democráticos, históricos y representativos, que nos gustaría mucho estar en esa reestructuración, pero sobre todo que sea democrática, tripartita, y que los cambios que ha tenido en las otras comisiones de vigilancia, de auditoría y asamblea general, pues sí le hacemos un llamado para que sea equitativa y que tengamos representación, y representación también, como lo dicen los compañeros, desde el diálogo, pero un diálogo que nos haga de verdad, que sea dispuesto, que sea constructivo, que nos escuche. Entonces nosotros vamos a buscar la manera y queremos que les digan que desde la AGT no nos vea como que no somos su respaldo, que no, que somos sus aliados, pero que queremos estar presentes. Entonces, pues los invito para que pasen ese mensaje, que se tome nuestra, y no nuestra, porque les voy a contar algo. Yo soy obrera, trabajo en la empresa Iron Gas de Frontera Coahuila, y que les cuento que yo tengo un crédito Infonavit, y claro que sí ha habido cambios, porque ahora que nos pasaron a pesos, muchos de los trabajadores nos han agradecido ese cambio diciendo, oye, pues ya salimos adelante, lo que nos hubiera costado 30 años, hoy ya lo tenemos en 10, ya lo vamos a pagar, porque se está reflejando muy bien el Infonavit, eso sí lo salvamos, pero lo que no salvamos, y de verdad, es que ya cambie esa visión que tiene la presidenta, que no se ha dado la oportunidad de conocernos realmente, cómo es nuestros comités ejecutivos nacionales, cómo actuamos dentro de nuestros estatutos, y que le dé una vuelta también a nuestros contratos colectivos. Lo que nosotros tenemos es una preocupación. ¿Por qué? Porque ahora los obreros están pero bien preparados. Nosotros nos encargamos de que estén vigentes en lo que está pasando en el gobierno. Quizás muchos tienen la idea de decir, no, a los obreros no les interesa, o sea, ellos están en el salario. ¿Cómo que no nos va a interesar? Si el objetivo del Infonavit era que todos los trabajadores tendremos vivienda digna. Entonces, nuevamente agradecerles de parte del diputado Napoleón Gómez Urrutia, él también estará apoyando, y sabemos que es nuestro aliado y que llega la voz ahí, pero que necesitamos estar todos juntos como AGT. Entonces, nuevamente, le pedimos que en esa reestructuración nos tomen en cuenta todos para tener ahí un lugar, que nosotros llevemos lo que los trabajadores nos exigen, nos piden, y que tenemos nosotros que atender. Y también decirle que sí es muy buena idea, a lo mejor su ahorro que está pensando ella en ahorrarse los salarios de los representantes, que sí está muy bien, pero que sea equitativo y democrático. Gracias por la anfitrionía a la AGT, gracias a los medios de comunicación. Lo más urgente es el diálogo. Nosotros acabamos de sacar, junto con todas las organizaciones sindicales, un desplegado la semana anterior
donde nos sumamos y apoyamos la política de vivienda de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido nosotros hemos estado muy abiertos a todos los cambios legales que sean para modernizar, para agilizar las relaciones con los trabajadores, para beneficiar a los trabajadores, tanto en el sexenio pasado, los aumentos al salario mínimo, el aumento a las vacaciones, el tema de outsourcing, la eliminación del outsourcing en la medida de lo posible, de acuerdo a una ley. Todavía recuerdo también una reforma legal que hubo a la ley de Infonavit en 2020. En 2020, en una reunión con el presidente de la República, nosotros le expusimos que no habíamos platicado con suficiencia el tema y el presidente puso de condición para llevar a cabo esa reforma legal, precisamente en el Infonavit, que los sectores estuviéramos perfectamente de acuerdo. Y hoy lo que estamos pidiendo es exactamente ese mismo trato, el poder llegar a un acuerdo, el poder exponer nuestros puntos de vista, el poder proponer, porque también lo tenemos muy estudiado, el cómo hacer más ágil al propio instituto. Nosotros nos sumamos de inmediato a dos medidas, una de ellas el cobro ya no en vez de salario mínimo, que era un asunto muy agresivo para las y los trabajadores, sino el cobro del adeudo en pesos, lo que significa que para enero va a tener un impacto mucho menor, en un 20 o 25% menor el impacto al cobro de los trabajadores en su crédito, que lo que venía ocurriendo con el tema de los salarios mínimos. Eso nos pareció una excelente noticia. En otros temas, tan solo para el tema de las 40 horas, hubo, me parece que 7 sesiones de Parlamento Abierto, donde participamos trabajadores, empleadores del gobierno federal, dando puntos de vista, y eso se quedó allí todavía en la congeladora legislativa y estamos a la espera. Allí lo dijimos, que lo delicado era que tuviéramos un consenso tan amplio y que no pudiera avanzar. No entendíamos nosotros por qué razón. Nosotros, como central mayoritaria de las y los trabajadores en México, sí estamos de acuerdo en este agresivo programa de vivienda, pero al final sí es los recursos, sí son los recursos de los trabajadores los que generosamente pues han financiado muchísimas obras, han generado a través de Infonavit no solo vivienda, sino también escuelas, iglesias, comunidad, los que le han dado a los municipios una fortaleza en el pago de los derechos de predial, por ejemplo, y que les ha permitido a muchas regiones desarrollarse con el dinero exclusivamente de las y los trabajadores. Por eso hay latentes solicitudes, dialoguemos, que se abra un espacio de diálogo. No necesitamos un año, no necesitamos 2, seguramente en breve, si hacemos ese espacio de diálogo, podríamos resolverlo muy rápidamente, llegando a acuerdos que impulsen al instituto, que impulsen la economía de las y los trabajadores y que nos hagan tener un instituto mucho más ágil, mucho más que responda mucho más rápido a las demandas de las y los trabajadores de México. Por eso nos hemos sumado en esta solicitud de diálogo con la Asociación General de Trabajadores. Nos hemos sumado como sector de las y los trabajadores a esta convocatoria, y que nosotros a nuestra vez como sector obrero estamos pidiendo de las y los diputados que haya un espacio de diálogo. No hay necesidad de cerrarle la puerta a nadie, ni de dejar de escuchar a nadie, y que las razones que se pongan sobre la mesa en forma pública sean conocidas a través de los medios de comunicación por todas y todos los mexicanos, para que haya una absoluta transparencia, para que no haya ninguna sospecha de nada en relación a una reforma que nos parece que si su tendencia es hacer que se construya en este sexenio 1 millón de casas, muchas de ellas seguramente serán aportadas
por el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, pero que lo hagamos en forma transparente en todos los manejos, de tal suerte que nosotros estamos abiertos al diálogo como central mayoritaria. Nosotros estamos absolutamente conscientes de que la mejor vía para el país es el diálogo. Hoy tenemos muchas otras amenazas enfrente de nosotros como país, muchas amenazas que están tratando de atentar contra el desarrollo económico del país, contra la creación del empleo en el país, contra la llegada de nuevas inversiones extranjeras a nuestro país y por lo tanto que son agresivas y lesivas para todos las y los mexicanos. De tal manera que nosotros estamos sumados a esta solicitud de diálogo con estas observaciones que han hecho mi compañera y mis compañeros y que nosotros esperamos, verdaderamente esperamos una respuesta de parte, sobre todo, del Poder Legislativo y de las y los diputados que están participando como representantes del pueblo de México y que tengamos una mano que nos permita dialogar, que nos permita, que nos abra la puerta y que hagamos una agenda de diálogo lo más ágil posible. Muchas gracias, Jesús. No solo manifestamos inconformidad con el tema de que al trabajador con sus propios recursos se le rentara la vivienda por 10 años con opción a la compra, que se redujo esta parte ya a 5 años con la opción a compra, etcétera. Finalmente creo que el sector y lo que estamos solicitando es intercambiar puntos de vista que puedan hacer que el trabajador tenga acceso a una vivienda digna, económica. ¿Qué es lo que hace cara en este momento una vivienda? Pues que no hay lugar donde construirla. En donde hay zonas industriales, pues el terreno es muy caro, los servicios son muy caros, los permisos son muy caros. Y esto hace que construyan vivienda lejos donde existe o falta de transporte o el acceso a la vivienda es muy retirado y realmente tenemos hoy viviendas abandonadas en las zonas metropolitanas del país. Y una de nuestras propuestas que hicimos es que debería de existir un decreto presidencial que emane del Programa Nacional de Desarrollo hacia los gobiernos de los estados, donde los programas estatales de desarrollo junto con los gobiernos municipales se establezcan exenciones de pago de impuestos para cuando se construya vivienda que vaya dirigida a los trabajadores, para que no paguen esos permisos o esas licencias de construcción y les puedan exentar ese pago para que la vivienda sea un poco más efectiva. Es decir, estamos nosotros aportando ideas para poder hacer que estos recursos que son de los trabajadores sean realmente el objetivo fundamental de la creación del Infonavit, le lleguen a los trabajadores para que puedan tener la tranquilidad de un espacio y con sus propios recursos puedan acceder y que así puedan en sus fuentes de empleo generar la productividad y la calidad que necesitamos para seguir haciendo crecer este país. Entonces, no solamente estamos en contra de condiciones que queremos que haya transparencia al interior del instituto, sino que también queremos aportar para que en beneficio de los trabajadores esos recursos sean bien administrados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta valiosa información que nos contextualiza a todas y todos nosotros justamente la función y el objetivo que solicita la gente el día de hoy.